Tengo a mi lado a Juan Díaz Bustamante, director general de Silicius Socimi. Tengo a mi lado derecho a Henry Gallego de RKS Asset Management. Y la idea hoy es presentar en esta mesa redonda las oportunidades de inversión en inmobiliario cotizado. En estos casos, ninguna de las dos compañías todavía ha salido a cotizar, pero están en el proceso. Y es interesante ver la visión del lado de la SOCIMI, lo que nos cuenta la SOCIMI y lo que no veréis en los telediarios, en los periódicos, que nadie os va a explicar a fondo, que lo que hay detrás es inversión en inmueble, gestión, rehabilitación, en muchos casos, y tienen una visión muy interesante que aportar. Después de la mesa redonda abriremos, de las presentaciones que tendrá cada uno, abriremos el turno de debate y podéis transmitirnos las preguntas, además de las que ya tenemos, que tengo ya preparadas. Sin más dilación, doy paso a Juan Díaz de Bustamante, director general de Silicius, para que nos presente su modelo de negocio y cómo ha ido creciendo Silicius, que está creciendo muy fuerte tanto en número de activos como en patrimonio, y su visión acerca del mercado. Muy bien, muchas gracias, Arranquia, por la oportunidad. Nosotros somos Silicius Socimi, somos Grupo Mazavi. Mazavi es un multifamily office que nace en el año 2009 con la vocación de profesionalizar patrimonio inmobiliario familiar. Se juntan 8 familias, se le da un nombre comercial Madrid, Zaragoza, Bilbao, que es donde son el origen del patrimonio, y nos ponemos a andar. Empezamos gestionando 200 millones de euros en activos inmobiliarios, ahora mismo gestionamos 1.500 millones de euros a lo largo de 14 países, y Silicius es una consecuencia de nuestra historia de los últimos 10 años. ¿Qué es Silicius? Silicius es una SOCIMI. Todavía no estamos cotizando, pasaremos a cotizar, ahora os cuento nuestros planes de cotización. Es una SOCIMI de rentas estables a largo plazo, que invierte de forma diversificada en activos, en ubicaciones, con un endeudamiento limitado y unos costes de gestión ajustados. Esos son nuestros principios básicos. Luego veremos un poco más en detalle qué somos. ¿Cuál es nuestra política de inversión? Estamos diversificados por tipo de inmuebles, por ubicaciones. Tenemos una parte también internacional. Hemos tomado una participación de un 30% en una sociedad europea. Nosotros, cuando creamos SOCIMI, cuando creamos Silicius, lo creamos con 2 objetivos principales. El primero de ellos, generar un cupón estable diversificado en inmuebles. Y el segundo de ellos era que las acciones fueran líquidas, que en el futuro los accionistas fueran libres de vender o comprar acciones en un mercado regulado, con unas normas y una transparencia y un reporting de forma profesional. Entonces, la parte de la liquidez de las acciones estamos todavía trabajando en ello y ya veremos cuando terminemos saliendo a cotizar. Y la parte inmueble estamos trabajando también. Nosotros, en el año 2018, hicimos una intentona de salir al MAP a cotizar y vimos que no había liquidez en el MAP, no se negociaban los títulos, con lo cual nuestro objetivo de que las acciones fueran líquidas no nos servía de nada estar cotizando en el MAP, y el Consejo de Administración decidió ir un poco más allá y salir a cotizar al mercado continuo. ¿Qué suponía el mercado continuo en ese año para nosotros? Mayor volumen. Nosotros teníamos en ese año 60 millones de euros de activos. Hablamos con los bancos de inversión y nos dijeron que teníamos que llegar a 500 o incluso a 1.000 millones. Y nos hemos puesto a ello. ¿Cómo nos hemos puesto a ello? Hay un capital origen semilla de una de las familias de Mazavi que aportó unos inmuebles en inicios, que se fue creándole valor a ese patrimonio semilla hasta que llegó una fase que no se podía crear más. Y a partir de ahí hemos ido creciendo vía aportaciones no dinerarias de inmuebles de otros grupos familiares o inversores privados que han visto en Silicius una forma de diversificar, protegerse entre ciclos, ajustar sus costes de gestión y que no se le vayan por las tuberías, que es lo que pasa muchas veces en los grupos familiares en las inversiones inmobiliarias, y con una expectativa de una futura cotización en el mercado continuo que les puede llegar a permitir hacer líquida su inversión cuando ellos lo necesiten y no depender de mi hermano, que tengo la sociedad con mi hermano o con mis otros grupos familiares, que no me viene a mí bien vender ahora o sí me viene a vender a mí. Y así hemos ido creciendo. Mazavi, nosotros tenemos oficina en Bilbao, tenemos el back office y presidencia, en Madrid tenemos aquí la oficina de negocio y en Málaga tenemos una pequeña oficina de representación. Aquí es un poco la historia que os he contado antes y dónde está nuestro patrimonio dentro de España en el mapita. ¿Qué es a día de hoy Silicius?
A día de hoy tenemos 34 inmuebles, 440 millones de euros de valor de activo. Nosotros ya nos hemos metido en toda la regulación de una sociedad cotizada, nos tasan cada 6 meses una sociedad externa, tenemos una auditoría anual, trimestralmente cerramos y emitimos un informe trimestral. Esa dinámica de reporting ya la tenemos y aquí veis un poco la parte de diversificación. En Madrid tenemos el grueso del portfolio, pero muy vinculado a la zona de Baleares y a la costa del sur de España, nuestra parte hotelera, activos retail, locales comerciales a pie de calle en muchas ubicaciones, mucho también en la zona del País Vasco y una ubicación en Santander. 34 activos, 440 millones de euros, un ratio loan to value 30%, 136 millones de euros de endeudamiento, con un net asset value de 300 millones de euros, 116 inquilinos, con una ocupación del 94%. Nosotros, esta es nuestra filosofía, o sea, cuanto más inquilinos tenga, mejor estaré protegido en caso de que a un inquilino le vaya bien, a otro inquilino le vaya mal. Cuanto mejor esté diversificado en la tipología de activos, un cambio de ciclo me influirá más o me repercutirá más o menos. Y cuanto más controlada tengo mi deuda, mejor pasaré una siguiente crisis si es que llega o no llega. Y aquí tenéis un poco la distribución. No sé si luego tiene acceso a esta presentación. ¿Me pueden solicitarla? Pues estas son las tartitas que llamamos. Ahora mismo tenemos una ponderación un poco mayor hacia la parte hotelera. También es porque los hoteles son muy grandes en comparación con los locales comerciales a pie de calle o la parte de centros comerciales, que ahora mismo solo tenemos uno, pero está previsto que vayamos incorporando alguno más. Y esta tartita irá variando en función de cómo vayamos viendo el ciclo, iremos componiendo la cartera o el portfolio diversificado para que no nos vaya a ir complementándolo para pasar mejor el futuro. ¿Cuáles han sido las fases del Silicius desde su creación? Desde el capital semilla, en la que nos embarcamos con una familia a reestructurar el patrimonio, a definir cuáles eran los activos aptos que generaban rentas estables, con buenas ubicaciones, buenos contratos, y el resto de amalgama de patrimonio inmobiliario familiar que fuimos vendiendo y reinvirtiendo en ese mismo concepto, llegamos hasta no pudimos crear más valor. No nos pudimos endeudar tampoco más, pues teníamos la política de financiación limitada y buscamos crecimiento. Y ese crecimiento lo hemos encontrado en otros 38 accionistas que han ido aportando sus inmuebles para seguir creciendo de cara a cotizar en el mercado continuo. ¿En qué fase estamos ahora? Ahora mismo estamos terminando de negociar la entrada de un inversor institucional que nos aportará otros 170 millones de euros de valor de activos, sin deuda. Estamos negociando también con otras 2 familias el aporte de otros 4 inmuebles por otros 100 millones de euros y seguir creciendo. Nos hemos marcado el objetivo de llegar a 1.000 millones de euros antes de salir a cotizar en el mercado continuo. La cotización en el mercado continuo también la hemos empezado ya a trabajar a nivel interno. Tiene 2 partes. A nivel interno, el prepararnos y en tener todo ordenado a nivel jurídico, numérico, planes de negocio, políticas de responsabilidad social corporativa y demás. Y otra parte que es momento de mercado. Nosotros cuando decidimos ir al mercado continuo en el año 2008 había una situación de mercado de capitales favorable para salir a cotizar. Lo que nos encontramos a la vuelta de Navidades del 18 es que el mercado de capitales se cierra. Y entonces decidimos no depender de esa situación macro, sino seguir trabajando y seguir creciendo, prepararnos internamente y aprovechar la mejor ventana de salida. Ahora mismo estamos buscando inversores, estamos intentando captar otros 100 millones de euros de equity, recursos para seguir creciendo en un pipeline que tenemos cerrado y planificado para llegar a los 1.000 millones. Y luego cotizar el mercado continuo y ser una de las OCIMIs líderes en España, a nuestro nivel, en cupón estable. Eso es lo que somos nosotros. No somos una gran SOCIMI de creación de valor. Eso dejamos a otros. Nosotros somos pensionistas, cupones y gestión muy aburrida que nos permite tener unos costes de gestión muy ajustados, gestionar muy bien los inmuebles. En cuanto a diversificación, a nuestros efectos, nos es igual gestionar un hotel que un local comercial alquilado al Banco Santander, por ejemplo, porque nosotros gestionamos contratos. Nuestros hoteles no están
la renta que generan nuestros hoteles no están sujetas a la variable de cómo va el hotel, sus ventas o sus ingresos. Tenemos una pequeña parte que es un variable, pero que no solemos tenerla en cuenta, sino tenemos una renta mínima garantizada con un contrato con una fianza, un aval, un obligo de cumplimiento, como si fuera un local comercial a pie de calle. Y entonces nos permite escalar y seguir creciendo como hemos crecido este año. Este año 2018 pasado empezamos el año con 100 millones de euros y hemos terminado con 440 y prevemos terminar este año por encima de 1.000 millones. Pasamos al otro lado a otra visión quizás más residencial y es una gestión quizás un poco más desconocida de lo que es buscar en la periferia, de lo que estamos acostumbrados a la SOCIMI que solo se centra quizás en Madrid M30 y quizás un poco el que va buscando valor en este tipo de activos que está un poco olvidado y que quizás ofrece rentabilidades. Os dejo con Henry Gallego, que es el fundador y CEO de RKS Asset Management. Ok, buenas tardes a todos y gracias por asistir, gracias a Rankia por la organización y hacernos partícipes del evento. Mi nombre es Henry Gallego y soy el CEO del grupo RKS y de la SOCIMI Tesios. Primero os voy a contar un poco de qué es el grupo RKS. Luego entraré en más detalles sobre la política de inversión, el producto inmobiliario que tenemos y entraré en detalles sobre Tesios, la SOCIMI del grupo RKS. El grupo RKS es un grupo inmobiliario especializado en la transformación y la creación de productos inmobiliarios atípicos, alternativos, diferentes a lo que vemos en el mercado. Orientados principalmente al mercado residencial en zona periférica. A diferencia del resto de productos, de vehículos de inversión, SOCIMIs, fondos, el grupo RKS se centra en las zonas periféricas, en poblaciones alejadas de las grandes capitales. Nos dedicamos única y exclusivamente, hacemos una inversión específica que es la inversión en activo residencial para alquileres de larga duración y orientados a la clase trabajadora, por lo cual nuestros alquileres son bastante asequibles, de media unos 350 euros, y lo que buscamos es estabilidad. Para nosotros tener un contrato de alquiler a 7 años es bastante beneficioso. Lo que buscamos es generar un alto ratio de ocupación con una baja rotación y por ende tenemos los alquileres, los precios de los alquileres bastante competitivos. ¿Esto qué nos hace? A pesar de tener estos vehículos de inversión, tenemos una connotación social porque estamos dinamizando zonas que están bastante deprimidas y que en general al inversor institucional no le llama la atención. Tenemos inversiones en la parte de Castilla-La Mancha, en la zona de Levante, en zonas donde ninguna SOCIMI invierte, donde ningún fondo de inversión invierte, pero donde el grupo RKS considera y ha demostrado que hay bastante potencial. Nuestro análisis de rentabilidad se basa principalmente en la generación de ingresos por los alquileres. Y las ventas que se puedan dar se tendrán en cuenta, pero serán un valor añadido en la rentabilidad para el inversor. Dentro de esta tipología de activos en la que invertimos, que ya es un poco usual, no todo vale. Para nosotros es importante de que las zonas, estas poblaciones donde invertimos, tengan un potencial de desarrollo. Hay muchos que consideran, cuando hablamos, invertimos en Castilla-La Mancha, en la zona de Toledo, y la gente se queda un poco sorprendida. Pues oye, en esa zona hay muchos desarrollos logísticos y se está generando mucho empleo y por eso estamos ahí. Estamos dinamizando esas zonas y llegando donde sabemos de que va a llegar un alto ratio de ocupación. Además, los precios de las grandes capitales están echando a la clase trabajadora afuera y ahí estamos nosotros presentes.
nosotros no invertimos en disperso, invertimos en promociones o restos de promociones para tener un control o una posición dominante en la comunidad de propietario, porque esto pues, puede ser una sangría, una salida de liquidez bastante alta. Las comunidades pueden generar un efecto negativo si no se controlan bien en las rentabilidades. Hay una cuestión también importante. Los riesgos hay que mitigarlos y una de las cuestiones importantes que introducimos es que todos los contratos de alquiler, teniendo en cuenta que solo nos dedicamos a residencial de primera vivienda, tienen seguro de impago de alquiler. Esto es una garantía adicional para cubrir y mitigar este riesgo de impago. Ya os he contado la estrategia del producto de inversión del grupo RKS, pero es muy importante también saberlo gestionar y por eso tenemos una gestión integral del producto que va desde la originación, desde buscar ese nicho de mercado, crear los vehículos de inversión y una vez estén vehiculizados los activos, saberlos gestionar. Y la gestión es muy importante conocerla. Gestionar en Madrid es relativamente fácil, dentro de lo que cabe. Si necesitas un pintor, en Madrid hay 1000. En las zonas donde nosotros estamos, quizá hay 1 o 2, o nos toca llevarlos desde otros lugares. Entonces, la especialización en la gestión, en la transformación de estos activos es vital. Y por eso acompañamos desde el grupo con RKS estructurando y gestionando los vehículos hasta llegar a nuestro servicer, que es ARM Gestión, que lleva la parte de la gestión integral, la comercialización, puestas a puntos de los activos. Dentro de esto hemos creado 2 vehículos de inversión, siguiendo los 2 la misma estrategia de inversión. Y es el fondo RKS Real Estate, que se lanzó en el año 2016, en marzo de 2016. Tiene un ratio de ocupación del 95% y tiene una baja volatilidad. Este fondo es un fondo de inversión inmobiliaria, pero no invierte en inmuebles, sino que invierte en usufructos, en derechos de alquiler, con opción a compra. En el 2019 lanzamos Tesios, que es la SOCIMI, replicando esa misma estrategia de inversión, pero Tesios lo que hace es no compra usufructos, sino que compra activos en pleno dominio. Y estos activos provienen, en muchos de los casos, vienen derivados de la crisis, de todo este stock inmobiliario que se le ha quedado a las entidades financieras, a los fondos que han comprado megacarteras, cosas. Nosotros, ese activo que no es core para los otros, para nosotros es core. Lo que los otros no quieren, nosotros lo sabemos gestionar y lo transformamos. Vamos a hablar ahora de Tesios. Tesios es una SOCIMI que nace con una vocación de ser una SOCIMI pura. Pura en el sentido de que nace para llegar a todo tipo de inversores, no solo el institucional, no solo los grandes patrimonios, sino también al inversor retail más pequeño que quiere y que debe aprovechar estas oportunidades, que se le dé la oportunidad de entrada. Y además estamos dinamizando el sector inmobiliario residencial por el enfoque que tenemos, porque nos hemos ido a zonas que están bastante deprimidas, a zonas donde hemos comprado promociones que llevaban 10 años paradas. Y lo que estamos haciendo a través de nuestra gestión es ponerlas en valor y en alquiler. El fondo es el inversor ancla, pero la SOCIMI es la que está transformando todas estas inversiones en estas poblaciones. Una de las claves también importantes es la adquisición de los activos. Al no ser activos core,
ni para la entidad financiera, de hecho, para las entidades que tienen este tipo de activos en sus balances, es un dolor de cabeza, porque no lo saben gestionar. Y nosotros sabemos gestionarlo y además logramos llegar a acuerdos de compras con descuentos sustanciales. Nosotros normalmente compramos con descuentos de entre un 40 y un 50% del valor de tasación actual. Por lo cual, esto nos permite generar una alta rentabilidad. De media, la compra de inmuebles, os puedo decir el menos que hemos comprado un inmueble que se compró por 10.500 euros a una media de 35.000 euros, generando rentas medias mensuales de 350 euros. Esto nos hace diferentes y, sobre todo, no tenemos mucha competencia, por no decir ninguna competencia institucional. Tenemos las empresas de pronto familiares, patrimoniales, que compran algunos activos en estas zonas. Pero como institucional, como SOCIMI, no tenemos competencia alguna porque no van a estas zonas. Hemos dicho que nosotros invertimos, y es el eslogan de Tesios, invertimos en inmuebles para crear hogares. Aquí lo que buscamos es fidelizar al inquilino, que esté el mayor tiempo posible, porque nosotros el análisis de la rentabilidad se hace basados en esos ingresos que me genera el alquiler ahora. Y ya, obviamente, se tienen en cuenta las subidas, pero preferimos que haya una baja rotación. A la hora de adquirir los inmuebles, hablamos de que nuestros activos y nuestra inversión es resistente a la crisis. Y en esta gráfica hemos querido plasmar las diferencias en valores de precios. Y miramos cómo grandes poblaciones, en este caso Madrid, Málaga, desde el 2014 han tenido un crecimiento bastante considerable en cuanto al precio de la vivienda. Eso sí, con subidas, con mucha volatilidad. Pero vemos en las dos líneas, en la verde y en la roja, en Miguel Turra y en Elche, por ejemplo, hemos cogido ejemplos, cómo el precio de la vivienda se ha mantenido estable desde el 2014. Entonces, nosotros en esta fecha, en el valor actual que hay, en este caso en mayo del 2019, estamos comprando con un descuento de un 50% de ese valor, con lo cual las cosas tendrían que ir muy mal para que el Tesios llegará a perder. Por eso consideramos de que es una inversión resistente a la crisis y que además nosotros no somos una inmobiliaria, nosotros no compramos para vender, compramos para alquilar. Esto es un poco la historia, los hitos que hemos tenido con Tesios. Es una sociedad que se crea en marzo del 2019 y desde entonces no hemos parado. Somos bastante activos, pero con un crecimiento orgánico. Vamos paso a paso. Nosotros, como estrategia en el grupo, en Tesios, no somos de pelotazo, de comprar una cantidad, un volumen de cartera inmensa, porque no la podemos transformar. No nos ganamos nada con tener 1.000 activos en cartera si no están alquilados, si no están bien gestionados, porque no estamos generando rentabilidad. En septiembre hemos hecho 4 compras, la última compra hace 2 días. Hemos hecho 2 ampliaciones de capital. En este momento el capital de la SOCIMI está en 2,2 millones y vamos paso a paso. Tenemos previsto una próxima ampliación en este primer trimestre del 2020 y algunas más a lo largo del año. Tenemos previsto salir a cotizar a lo largo del 2021 y haremos en el próximo mes una 5ª compra. Esta es una foto de los activos actuales que tenemos. Tenemos 147 activos, en estos se incluyen viviendas, garajes, trasteros, de las cuales 100 son viviendas, un valor de cartera de 6,3 millones y un valor de adquisición de 3,3, un loan to value de alrededor del 42%, y tenemos
más de 500 activos preseleccionados que ya están listos para adquirir, pero que se irán adquiriendo poco a poco. Y aquí ya vamos a crear en estas nuevas adquisiciones diversificación. Tenemos un 70% en la costa de Levante y el otro 30% está en la parte de Andalucía y Castilla-La Mancha. Creemos, esta foto muestra las promociones en las que hemos invertido. Y en muchos casos en nuestra mente está de que si no está en Madrid y que está alejado en estos pueblos, son malas viviendas. Las viviendas son de buena calidad, son grandes, son bonitas. Y damos un poco los datos en detalle de cómo ha ido evolucionando la cartera. A día de hoy, sin contar las 3 últimas promociones que están en adecuación, tenemos un ratio de ocupación de un 60% y en crecimiento. Una cuestión importante a resaltar aquí, ya os he explicado el producto inmobiliario que tenemos, que nos hace bastante descorrelacionado del sector inmobiliario y del mismo sector financiero. Del sector inmobiliario porque invertimos en esta tipología de activos residencial en zona periférica, y del sector financiero porque a pesar de las fluctuaciones que puedan llegar, nosotros estamos analizando basados en ingresos por alquileres. Estamos dinamizando estas zonas, invirtiendo en la parte de Toledo, pueblos que están a 45 minutos de aquí de Madrid. Estamos teniendo mucha clase trabajadora, obviamente, y nos hemos encontrado también con mucho pensionista que está buscando, obviamente, viven aquí en Madrid, pagan 600, 700 euros de alquiler y estamos ofreciendo alquileres a 350 en poblaciones que cuentan con un Mercadona, que cuentan con un centro de salud, con buenas vías de comunicación. Y contamos con una parte fundamental, que es un gran equipo, un equipo en el cual tenemos más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, en diferentes áreas, y también hemos demostrado un track record en el producto. Y esto lo demostramos a través del fondo, que ya lleva desde el 2016. Actualmente Tesios tiene en total 12 socios, 2 inversores, del cual el fondo RKS es el accionista, el inversor ancla, el inversor de referencia. Tenemos el 17% repartido en otros inversores y el grupo RKS siempre participa en todas las operaciones y mantendremos como mínimo un 5% en el accionariado. En esta foto, esta diapositiva es del fondo RKS Real Estate y os la presento para mostraros la gráfica. Esa es la evolución de la rentabilidad que ha tenido el fondo RKS, que invierte, que tiene la misma estrategia de inversión de Tesios, la inversión en activo residencial en zona periférica. A día de hoy tiene una rentabilidad acumulada de casi un 50%, con una volatilidad bastante baja. Y lo que nos muestra esta gráfica es, queremos compararla con la evolución del IBEX, cómo se ha comportado el IBEX en volatilidad y cómo se ha comportado también un índice de algunas inmobiliarias cotizadas. Vemos de que la curva de RKS ha sido muy estable y es esto lo que también queremos plasmar en Tesios. Con esto espero haberos explicado el producto de RKS Tesios y cualquier cosa, tanto yo como mi equipo estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Henry. Pasamos un poco al punto de debate y cómo no, empezamos por la actualidad. Y la actualidad la marca el nuevo, quizás, cambio de gobierno. No vamos a entrar en temas políticos, pero sí cambia todo el ruido que se ha generado alrededor de este producto, de la SOCIMI. Al final, la SOCIMI no deja de ser un vehículo inversor, como puede ser
en un caso un fondo, como puede ser una SICAP. Y sí es cierto que pilla a las OSIMIs, disculpen la expresión, pero quizás en su momento de más auge, es decir, el MAP acumuló récord de salidas, en Portugal acaban de aprobar la legislación de la SIGI, tenía en un punto muy álgido de creación de estos vehículos para vehiculizar el patrimonio que quiere trasladarse a la inversión inmobiliaria, y ahí un poco quería preguntarle a David si en estos últimos 3 meses, sobre todo con el ruido que ha existido, estas operaciones corporativas desde tu punto de vista como auditor se han frenado, o cuál es la visión del inversor institucional acerca del punto en que se encuentran las OSIMIs ahora. Yo, como he dicho anteriormente, es decir, es verdad que nos encontramos ante una cierta incertidumbre, porque ha habido voces en las que se ha dicho que iba a haber un cambio en las OCIMIs, se ha estigmatizado a las OCIMIs, cuando yo diría que es todo lo contrario. Es decir, las OCIMIs no deja de ser un vehículo que tiene como subyacente una empresa inmobiliaria, no dejan de ser empresas inmobiliarias que lo que hacen es invertir en inmuebles, una obtención de rentas, y tienen la obligación de un reparto de dividendos. Por lo tanto, las OCIMIs como tal no es verdad que gozan de una fiscalidad privilegiada respecto a otra tipología de empresas, pero en ningún caso se está haciendo una evasión de impuestos, porque lo que se está haciendo es una traslación de la carga impositiva al inversor final, nada más, de cara a dinamizar un sector en un momento determinado, como fue en el año 2013, donde ya se empezaban a ver los brotes verdes y donde supuestamente se había tocado fondo en los precios del inmobiliario. En este sentido, es verdad que el pacto de gobierno que hay entre Podemos y PSOE incluye ciertas medidas, o yo diría una medida, que en principio puede poner los pelos de punta a las OCIMIs, pero que si realmente la analizamos, realmente no creo que suponga ningún tipo de problema para las OCIMIs de verdad. ¿Por qué? Porque lo único que te está diciendo es, oiga, las OCIMIs tienen unos mínimos de reparto de dividendo en función de la fuente de rentas de la que provenga el beneficio de las mismas, ya sea por venta de activos, ya sea por dividendos de subsocimis que tengan o por las rentas de alquiler. Y lo que propone ese pacto de gobierno, que todavía no está aprobado, no se ha llevado al papel en un cambio del Real Decreto, es que aquellos dividendos que no sean distribuidos tributen a un X%, ¿vale? Bueno, pues muy fácil. ¿Qué harán los OCIMIs? Repartir ese dividendo adicional para que no tengan que tributar en sede de las OCIMIs y se traslade la carga tributaria a la persona que lo tenga que pagar. Con lo cual, no creo que esa medida, de alguna manera, frene la creación de nuevas OCIMIs. ¿Es un cambio sobre la marcha? Es un cambio sobre la marcha. ¿Crea inseguridad jurídica? Crea inseguridad jurídica en el sentido de que, oye, las reglas ya estaban montadas y no es lo que está haciendo el resto del mundo. El resto del mundo siempre, en todas las OCIMIs, y como digo, somos el tercer país con mayor número de REITs del mundo, pero hemos sido los penúltimos en subirnos al tren. Los últimos han sido los portugueses con la SIGI. Y nos ha ido muy bien. Y lo único que tenemos que hacer es mirar a los REITs americanos, al resto, a las SIC francesas, qué fiscalidad tienen, y en ninguna de ellas se están imponiendo estas normas. Con lo cual, pues bueno, aún no suponiendo, yo creo, un problema grave para las OCIMIs, creo que es ir a contracorriente de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero que en ningún caso creo que tenga un impacto sustancial en las OCIMIs. En este caso, Juan, ¿cómo lo valoras todo este movimiento? O sea, nosotros vamos un poco más a la previa. O sea, la ley de SOCIMIS es una ley que no llegará a 20 artículos, no tiene desarrollado el reglamento. Entonces, siempre que tenemos la oportunidad de hablar con alguien del entorno técnico-político, porque los políticos no tenemos tampoco mucho acceso, les pedimos un reglamento. Es una ley que se basa en 3 o 4 líneas muy generales y
y el resto hemos ido funcionando a base de consultas a la Dirección General de Tributos que dejaron de responder hace tiempo ya. Entonces, tiene menos de 10 años la última modificación, en el año 2012, en la que ahora se proponga otra modificación sin haberse consolidado la anterior, desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido y también, un poco apoyándolo de David, nosotros, por ejemplo, repartimos dividendo más del 100% de nuestro resultado contable, por lo cual a nosotros ni nos afecta. Pero lo que te genera este tipo de situaciones son inestabilidad. España siempre había sido un país, o es un país, con una seguridad jurídica que el inversor extranjero e internacional siempre la atraía, porque tenía las reglas del juego bastante claras y sabía que no le cambiaban el pie de un día para otro. Y estamos ya viendo que puede llegar ese paso y eso al extranjero le preocupa mucho y le frena. Al español también más. Los españoles somos más cautos incluso porque encima tenemos bastante miedo. Nos asustamos enseguida. Sí. Henry, más que la parte del pacto de gobierno, me gustaría preguntar cómo ha afectado en vuestra ejecución, esto en vuestro modelo de gestión, el cambio en la ley de arrendamientos urbanos. A ver, los cambios en generales, pues, lo que han dicho mis compañeros, obviamente estos cambios sobre la marcha no son buenos y hay que tener unas políticas y sobre todo separar muy bien los poderes y no mezclar tanto lo político con lo financiero, con el negocio. El cambio de la ley hipotecaria de arrendamientos para nosotros es un beneficio. Nosotros lo que buscamos, nosotros no estamos buscando el pelotazo ni comprar para luego vender cuando se dé la oportunidad. Estamos buscando estabilidad en rentas recurrentes, con lo cual alquileres a largo plazo para nosotros es un beneficio añadido y que no sean de 7, que sean de 14 o de 20. Será mucho mejor porque nos da mucha más seguridad y la generación de rentabilidad va a ser más estable. Para nosotros, pues obviamente queremos de que las políticas sean más estables, de que las leyes no estén cambiando constantemente con el cambio de partido político en el gobierno que también cambie, porque eso genera incertidumbre. Pero con respecto a la ley de arrendamiento urbano, pues oye, nos ha venido bastante bien y no hemos visto, para nosotros no genera ningún problema. Estamos día sí, día no. Parece que tenemos personas destinadas en los periódicos a escribir algo en el día, un titular con la palabra burbuja. Lo cierto es que estamos en máximos de inversión para alquilar a nivel europeo y mundial y me gustaría, sobre todo, la visión de en qué punto del ciclo nos encontramos, sobre todo en España y la visión de Masabi que tiene activos y acaba de realizar una importante inversión europea, es decir, en qué punto nos encontramos y qué podemos esperar. ¿Se está enfriando el mercado? ¿No se está enfriando? Los activos, ¿cómo se están comportando? Sobre todo que tenéis una parte hotelera que se está dinamizando mucho últimamente con la actividad de compra y venta de hoteles. Atom, vosotros. Hombre, si supiéramos lo que iba a pasar, no estaríamos aquí, estaríamos disfrutando las Bahamas, algún sitio paradisíaco, pero si quieres vamos un poco a cada sector. O sea, nosotros hablar de hacia dónde va el mercado inmobiliario en conjunto es muy difícil, nosotros lo vemos muy separado por sectores. Nosotros, lo que vemos en el performance de cada edificio nuestro, la parte de oficinas vemos que los valores o la rentabilidad están comprimiendo mucho, pero que no está compasado con un incremento de rentas y ocupaciones, con lo cual para nosotros es un sector del que estamos saliendo y hemos vendido, nosotros en propios Ilicios vendimos el año pasado un edificio y en el grupo hemos vendido 3 en los últimos 6 meses. No es un sector de los preferidos para nosotros, hoy hay gente que lo hace muchísimo mejor que nosotros y seguro que sabe algo que nosotros no sabemos, pero para nosotros cualquier tipo de riesgo, nosotros somos familias y las familias intentamos ser atemporales y invertir cuando el ciclo está a contra es cuando invertimos y cuando el ciclo se empieza a calentar empezamos a diversificar y nos vamos a Europa a diversificar, como ya nos fuimos en el año 2006, lo hemos ido vendiendo, en el año 2012 volvimos a traer el dinero a España, hemos vuelto a invertir durante la crisis aquí en España y ahora bueno, pues empezamos una estrategia de diversificación. La parte hotelera venimos de unos años muy buenos en los que los niveles de ocupación y precios en España récord tras récord tras récord tras récord. El año pasado lo que nos hemos encontrado es un frenazo y de repente todo el mundo salta las alarmas. Dice, no, es que veníamos de unos niveles ilógicos, una situación de inestabilidad en nuestros competidores a nivel turístico, todo el norte de África, la parte de Turquía y demás.
en el que nosotros nos habíamos beneficiado mucho, pero no era lógico que tuviéramos esos niveles. Con lo cual vemos una ralentización, una normalización de los valores, las rentas y las ocupaciones que nos va bien, y seguimos incrementando nuestra posición en la parte hotelera. El retail, que todo el mundo habla de retail sí, retail no, las cotizadas inmobiliarias que están más vinculadas con centros comerciales como LAR, que hoy no podía estar por aquí, cotizan con descuentos de casi el 40%. La Univel Banco, el mayor grupo en Europa, también está cotizando cerca de un 20% de descuento. Bueno, y luego cuando vas al centro comercial, al performance que están haciendo, y ves que las rentas van subiendo, los niveles de ocupación también, el número de visitantes, las afluencias, el ticket medio, está un poco descompasado. Hay muchas veces que la economía real o la micro, cuando la subes a la macro, incluso cuando ya te vas al mercado de capitales, no tiene nada que ver. El mercado de capitales se mueve por impulsos, por miedos, por noticias de Trump, que se ha levantado esta mañana y ha dicho no sé qué, o hay una noticia que se ha cerrado no sé cuántos centros comerciales en Estados Unidos y ahora en España vamos a cerrar todos los centros comerciales. Bueno, pues oye, el número, los metros cuadrados de centros comerciales de Estados Unidos con la población y el consumo de Estados Unidos comparado con la España no tiene nada que ver. Somos economías desarrolladas, somos países, pero no tenemos nada que ver, una y otro desarrollo. Y luego la parte residencial, que ahí nosotros no solemos tener mucha exposición, porque para nosotros toda esa gestión de alquileres residenciales para nosotros es muy intensa. La gestión de alquiler residencial no nos apasiona, pero sí que últimamente hemos hecho alguna venta, algún edificio que tenemos dentro del grupo, aquí en Madrid, en el que, sobre todo en la zona de Barrio Salamanca, en el que el extranjero ha trasladado al español directamente y ha hecho imposible que cualquier nacional se compre una casa en ciertas zonas de Madrid a precios razonables. Es interesante. Henry. A ver, para nosotros realmente el hecho de tener una evolución en una zona que ya os dije y os mostré la evolución de los precios, pues tenemos un potencial de crecimiento bastante alto. El impacto que está teniendo, yo burbuja como tal no lo llamaría, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí una regularización, una estabilización de los precios, y sobre todo en las zonas prime. En Madrid es que es un poco exagerado los volúmenes y los precios a los que ha subido, tanto en el valor de compra como en alquileres. En nuestras zonas va un poco este crecimiento, esta pseudo burbuja, que no lo es como tal, porque siguen con factores de crecimiento, pues no hemos tenido esa exposición, con lo cual sí hay una regularización, sí hay una estabilización del mercado, pero yo no le llamaría, en mi opinión, burbuja. Algunos que saben más dirán otra cosa. David, una pata del real estate que no hemos tocado. Venimos de realizar este evento hace 2 meses en Valencia y ahí se ha dinamizado mucho la parte logística. En Madrid, el área logística y sus alrededores, ¿cómo está el panorama en cuanto a operaciones corporativas? A ver, yo, como decía antes, el real estate va por barrios, ¿no? Es decir, esto va por barrios en cuanto a ciudades y va por barrios en cuanto a asset class. Nos podemos encontrar socimis de todo tipo o empresas inmobiliarias de todo tipo. Me refiero a socimis porque tenemos aquí 2 representantes de ellas. Pero tenemos socimis que tienen gasolineras, tenemos socimis que en un momento determinado van a tener marquesinas de autobuses, tenemos socimis de todas las clases que... De residencias de estudiantes están apareciendo también. De residencias de estudiantes, que eran activos que hasta hace 10 años, pues sinceramente, a mí la primera vez que me viene un inversor y me dice, no, es que voy a invertir en residencias de estudiantes, dije, chaminade, o sea, va a resurgir, ¿no? Va a surgir... Yo no le veía el sentido. Bueno, pues ahora hay una eclosión de inversores apostando por residencias de estudiantes impresionante, ¿no? Igual que en residencias geriátricas. Ahora nos encontramos también con el sector logístico. ¿Qué ocurre con el sector logístico? El sector logístico, como tú bien dices, pues empieza a estar otra vez en boga. Ya existen socimis que están llegando a acuerdos con promotoras para un build to rent, oye, constrúyeme para que yo lo alquile, en el que se está tocando el residencial, pero también el logístico como tal. ¿Por qué? Porque están cambiando los hábitos de consumo, ¿no? de los españoles. Es verdad, los centros comerciales, como decía Juan, ni mucho menos van a cerrar. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en el que abrió LAR
Lago en Sevilla, pero sí que es verdad que se están reconvirtiendo. Más que centros comerciales, empiezan a ser centros de ocio, donde están de alguna manera mezclando el retail con la experiencia, ¿no? Entonces vas allí para pasártelo bien y ya que estás, pues cojo y compro algo en Zara o cojo y compro algo o como allí, etcétera, y paso el día allí. En este sentido, el logístico puede chocar con este retail porque ahora únicamente con sacar nuestro móvil, hacer así, pasar el dedo así, estamos comprando cualquier producto que podíamos encontrar en un centro comercial, con lo cual nos estamos volviendo más baquetes en ese sentido, y estamos dando más alas a que se dinamice ese sector, lo cual, entendiéndolo bien, no creo que haya una competencia real, es decir, porque cada vez más vamos a los centros comerciales a pasar el día y a buscar experiencias, y así se están reconvirtiendo los centros comerciales, y oye, cuando realmente queremos comprar, pues pasamos el dedo. Yo, por ejemplo, particularmente, yo cuando mi mujer me dice vamos al centro comercial, digo, pues ¿para qué? No, para ver tiendas. Mira, yo soy de los que veo y voy, compro y me vuelvo. No me gusta pasar, a no ser que haya alguna actividad pues que podamos hacer en familia. Aquí un punto que quería destacar, y ya abrimos el debate al público y que quería trasladaros, voy a hablar por mi generación, se nos está haciendo un poco el imposible el acceso a vivienda en propiedad. Y esto conllevará atrás, estuve leyendo el informe que ha sacado el Banco de España este fin de semana, que salió en todos los medios y que es totalmente recomendable, acerca del estudio de, como diríamos en Cuba, que es donde vengo, dónde se está trancando el dominó, en el sentido de por qué se está volviendo inaccesible el acceso a la vivienda en propiedad y hasta qué punto llegaremos en el porcentaje. Y el Banco de España lo dejaba muy claro, es decir, todos los intentos de regulación del mercado de alquiler han fracasado, primero por la imposibilidad de trasladarlo a la práctica real, y por lo que ha hecho regular un sector es recalentar el otro, las zonas no reguladas. Y os pregunto sobre todo en esta parte que os tengo a ambos, y empiezo por Juan, y David también me puedes dar tu visión. ¿Dónde está el problema? ¿En la financiación que no llega de los bancos? El 80% que los bancos están cubriendo las espaldas. ¿En los precios? ¿En nuestras expectativas quizás? ¿O en los salarios? ¿Por dónde se está moviendo y qué podemos hacer? Porque vamos a poner un activo que en Madrid aún mayor, pero un piso de 200.000 euros que me exijan el 35-40% de en mano, ¿cuánto tiempo de ahorro lleva para una persona que no tenga apoyo familiar? A ver, yo ahí echaría un poco la vista atrás, ¿no? Es decir, ¿de dónde venimos? Venimos pues del año 2008, en el cual pues la banca venía muy estigmatizada, sufrió un golpe muy fuerte, tenía una exposición al real estate muy fuerte. Hemos visto cómo el número de entidades financieras pues ha disminuido de las 50 que había en su momento a las 8 que puede haber a día de hoy, y sobre todo hemos pagado justos por pecadores. ¿Por qué? Porque aquí realmente los que nos llevaron a la crisis en un momento determinado fueron los promotores de cuello azul, como yo llamo, ¿no? Es decir, cualquiera se ponía a hacer una promoción porque, oye, de aquella pues había un apetito por invertir. Somos un país patrimonialista, lo he dicho al principio, cada vez menos, pero somos un país patrimonialista. O sea, lo primero que hacemos es, terminamos la carrera, nos compramos un coche, cuando tenemos novia, no nos vamos de casa de nuestros padres hasta que no tenemos la casa. Y antes pues nos financiaban el 100%, ¿vale? Nos subrogábamos en la hipoteca que le estaban dando a la promotora de turno y teníamos la casa. Con lo cual, pues bueno, no se ponían límites, límites al campo. En este sentido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tras la crisis, aquí ha habido una autorreconversión de las entidades financieras, en muchos casos ha sido impuesta por la Unión Europea y por el propio gobierno en España, y también ha habido una limpia de empresas promotoras, que es el germen, ¿no? de las empresas promotoras. Básicamente lo que hacen es comprar suelo y gestionarlo. Luego vienen las constructoras y lo construyen, pero son las promotoras las que nos venden esos pisos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que dos cosas. La banca
pues se ha autorregulado, se ha racionalizado en cuanto no quiere volver a caer en los mismos errores que cayó en el pasado, y por lo tanto ya no financia a los promotores la compra de suelo, sino son los promotores los que con su propia equity tienen que comprar el suelo. 2, ya no está dando los créditos del 110%, ¿vale? Ya está, de alguna manera, poniéndose en niveles, sin llegar a los europeos, ¿vale? Pero en niveles de, oye, 80, 70%. ¿Qué es lo que ocurre, como decía antes Luis Ángel? Personas que quieren acceder a su primera residencia con un coste de 200.000 euros, pues nos ponemos y dices, oye, pues 200.000 euros, tengo que tener al menos el 20% ahorrado, son 40.000 euros, de esos 40.000 euros además le tengo que sumar el 10% adicional, con lo cual tengo que tener 60.000 euros adicionales para la compra de la vivienda. Yo siempre lo he dicho, cuando vas a cruzar la puerta de un banco para comprarte tu primera residencia por 200.000 euros, es porque probablemente tengas una renta que no te cubra el hecho de que tengas que tener 60.000 euros ahorrados para la compra de la misma. Para mí, el principal sospechoso habitual en cuanto a que no hay un acceso a la vivienda es porque los bancos no están financiando, no están dando créditos, no están jugando su papel para el que han nacido, que es el dar crédito, ¿no? Eso por una parte. Y luego hay otra, y es que es verdad que tras la crisis han salido muchas promotoras nuevas, son promotoras con gente mucho más profesional, ya es decir, de las 8.000 promotoras que podía haber en un momento determinado en España, estoy exagerando, pero se han quedado 5 de referencia, ¿vale? Son las 5 que están construyendo ahora mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las personas que están comprando pisos a esas promotoras es el que hace 10 años compró un piso, ¿vale? Durante estos 10 años le ha dado para ahorrar, ha mejorado su nivel de vida, se ha comprado este piso, pero no ha vendido el anterior. Es decir, con lo cual indirectamente se ha convertido en inversor. Es un inversor indirecto. Estoy alquilando mi piso inicial, mejoro mi piso actual. Y eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Es decir, el principal sospechoso habitual, en este caso, yo creo que son las entidades financiadoras que no están, de alguna manera, facilitando el acceso al crédito al consumidor final de vivienda. En este caso, Juan, ¿con qué os estáis encontrando? O sea, nosotros lo que sí que empezamos a darnos cuenta que hay un cambio de tendencia y que la gente evoluciona y las sociedades evolucionan. Y donde España había vivido, y es un país de propietarios, las nuevas generaciones, los jóvenes que salen de la carrera, pues pasan a ser inquilinos y que España se tiene que ir transformando en no todo el mundo puede tener una casa, porque no tenga acceso a financiación, no haya tenido el mismo sueldo que sus padres en su época y demás. Entonces tenemos que ir acompañándonos al cambio. O sea, negarnos a ello no viene a nadie bien. Entonces hay que moverse en ese sentido. Henry. A ver, nosotros que nos enfocamos al sector inmobiliario residencial tenemos una visión que complementa las dos. Y en nuestra opinión hay dos factores. Yo vengo en origen, antes trabajé en banca, estructurando fondos de inmobiliarios, hipotecarios. Entonces, muchas de estas cuestiones es la banca. La banca debe facilitar el crédito. Ahora bien, tampoco debe ser tan loca irse a otros extremos a facilitar el crédito y dar crédito a quien no tiene capacidad de repago. Y eso es una cuestión importante, que no estamos ganando lo suficiente para meternos en una hipoteca. Y como entidad de crédito, a pesar de que su vocación y su función es dar crédito, también tienen la obligación de saber a quién darle el crédito. Y eso es fundamental. Esa parte es fundamental. Y por otro lado tenemos la situación de mercado. En Madrid es que es imposible comprar una vivienda con los precios que hay, porque no hay salario
que se pueda permitir, además de ese 20 o ese 30% adicional que tienes que poner. Entonces, ya no me voy enfocado a lo que nosotros hacemos. Y por eso nos vamos también a estas zonas en las que no son inmuebles de 200.000, pero son zonas de 40, 50, 60.000 euros. Y una cosa que es importante también en este sentido y que nosotros desde Tesios queremos ayudar en esta parte, obviamente hay un mercado que se está moviendo más hacia el alquiler, como lo hacen los países anglosajones, en el cual el ratio de alquiler es mucho más alto. España y los países latinos en general, todos queremos tener nuestra casa en propiedad. Y una de las cuestiones que tiene Tesios es que una parte de sus activos se están destinando a alquiler con opción a compra, para darle la oportunidad a este 80% de la población que estamos cubriendo, que es la clase trabajadora, que no se pueden permitir ese 30 o ese 40% adicional. Lo que hemos incluido en la SOCIMI es que, aparte de los alquileres, vayan destinados a la opción de compra, con lo cual, y dándole facilidades para que ese pago adicional de la opción de compra inicial lo financiamos, le permitimos que lo pague en un periodo de 36 meses. Con eso, por un lado, cumplimos con nuestra función de alquilar, pero a la vez también estamos ayudando a que parte de nuestros inquilinos, futuros propietarios, accedan a la vivienda. Abrimos el debate a la audiencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena porque he visto que hay bastante diversificación en las SOCIMIs, Silicius y Cesio. Son oportunidades a nivel de inversor. Estamos aquí hablando de oportunidades de inversión y lógicamente no solamente están los SOCIMIs, hemos hablado de activos alternativos inmobiliarios. Y hemos hablado de residencia de estudiante. David, ¿qué opinas sobre los modelos que están desarrollando algunas SOCIMI también de coworking, co-living? A ver, yo creo que son totalmente válidos. Es decir, vamos a ver, el coworking, el co-living, el alquiler en general y todo lo que sería el todo lo que lleve delante. Es decir, yo siempre recuerdo hace unos años haber estado en una conferencia donde pues, un presidente de una gran empresa patrimonialista de este país lo que me decía decía, oye, mira, es que tus hijas no van a tener coche, no van a tener un coche, van a tener 100 coches. Tus hijas no van a tener un iPod, van a tener 100 iPods. Tus hijas no van a tener un sitio donde trabajar, van a tener 100 viviendas. ¿Por qué? Porque todo va a ser de alquiler y lo estamos viendo. Ahora ya todo es decir, hay gente que no tiene coche porque se mueve en coches compartidos, porque alquila coches, porque alquila la música. Ya la gente no compra música, alquila la música. Ya la gente no compra ni motos ni coches, alquila los coches y las motos. Ya la gente ha dejado de comprar, bien porque lo tiene imposible o bien por su manera de vivir la vida, porque considera que es así. Dice, oye, yo prefiero estar viviendo en un barrio mejor y pagar una renta X a tener que hipotecarme y tener una carga detrás que sé que no voy a poder pagar en la vida y de alguna manera pues poder vivir en una zona mejor. Veo por su acento que usted es francés, ¿vale? Yo he vivido muchos años en Francia. Y en París son las entidades financieras las que te dicen dónde puedes vivir en propiedad. Porque te dicen el 33% de tu salario tiene que ir destinado al pago de la letra. Yo me he encontrado situaciones personales mías aquí en España en el año 2008, donde entre el salario mío y el de mi mujer pagábamos e invertíamos el 60% de nuestra renta neta al pago de la letra. Entonces, desde ese punto de vista, me dices, ¿qué veo? Oye, me parece todo genial. Es decir, si me preguntas, ¿crees que van a ser exitosas esas inversiones del co-living y el coworking? Sinceramente, lo desconozco. Creo que el coworking está funcionando. El co-living
No tengo los elementos como para saber exactamente cuáles son los fundamentos del co-living. Yo de momento decir que lo prueben otros. Ya... Muchas gracias. Yo no lo voy a probar. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas. Buenas. La pregunta es para Henry, que bueno, me ha gustado mucho el modelo de negocio que tenéis, pero tengo una duda. Al ser, o sea, los alquileres son muy baratos los que tenéis, pero la vivienda también es muy barata en compra. ¿No os encontráis con el problema de que la gente tarde mucho en alquilaros vuestras casas porque se decidan antes por comprar? Porque si es gente trabajadora, probablemente también puedan acceder a comprar una casa de 50.000 euros. Pues mira, la cuestión está ahí. Cuando hablamos de la clase trabajadora, normalmente nuestros inquilinos ingresan alrededor de unos 1.500 euros. Si mucho. Muchos de ellos solamente uno trabaja. Entonces, lo que para nosotros hablamos de tener una hipoteca de 200.000 euros y hablamos de allí de y comprar una vivienda por 50.000 euros supone un gran esfuerzo. Y no se lo pueden permitir, porque no es solamente pagar la letra, sino también pagar los servicios, el estudio, comer. Hay muchas cuestiones adicionales y con ese dinero no alcanzan. Y otra de las cuestiones, volvemos al acceso a la financiación. A ver quién se puede sacar 50.000 euros más el 10% que necesita para una familia que esté ingresando 1.500 euros. Los números no cuadran y por eso el acceso a la vivienda a través del alquiler. Y nosotros como política, para poder alquilar y tener un ratio de ocupación más alto, siempre vamos con precios muy, muy ajustados a la media de la zona. También por alimentar un poco lo que dice Henry, yo creo que Henry como inversor institucional y CEO de la SOCIMI, es decir, no pueden competir comprando paquetes de viviendas frente a una vivienda. Es decir, si yo a un banco voy y le compro 50 viviendas, obviamente no va a ser el mismo precio que si yo voy y le compro una vivienda. Así es, David. Buenas tardes. Pregunta para el señor Henry. ¿Por qué han elegido esa zona cuando eso pertenece a la España que se está vaciando? Es decir, ¿qué futuro tiene ustedes invertir en un sitio que poco a poco se está despoblando? Y esos sitios que usted ha elegido, si los ve, van poquito a poco disminuyendo, como es la zona de Ciudad Real. No tiene futuro. Yo tengo una opinión y tenemos una opinión totalmente diferente y como estrategia de inversión ya la hemos demostrado, que estas poblaciones, no todas las poblaciones valen. Para nosotros el análisis de la microeconomía de la zona es fundamental. Un compañero, el responsable del equipo, se llama Francisco, hacía una presentación y en una de las presentaciones decía, una de las cosas que miramos es que en los pueblos donde invertimos haya un Mercadona, porque un Mercadona no lo ponen en cualquier pueblo, ellos hacen un análisis de mercado. Nosotros en las zonas donde invertimos son zonas en las cuales hay desarrollos logísticos, se está generando empleo. ¿Y qué ocurre? Que para la generación de ese empleo, en la zona de Toledo se está creando muchísimas plataformas logísticas, call centers. Y para nosotros eso va a generar y está generando la necesidad de vivienda. Además, hay una cuestión importante. Aquí en España, yo pues no soy español como podéis escuchar, he vivido mucho tiempo en otras ciudades, en Londres, en lo cual hay una palabra que aquí está empezando a utilizarse y es el famoso commuting. Aquí estamos muy acostumbrados a desplazarnos 20 minutos a la zona de trabajo y eso ya es un gran esfuerzo. En ciudades como Londres, el desplazamiento tiene que ser de 1 hora, hora y media. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Con la subida de precios, la gente no se puede permitir vivir aquí. Y estamos viendo, yo tengo compañeros que vienen desde 40 minutos en el tema de Ciudad Real. Si te subes en el AVE, está lleno.
todos los días. Y hay gente que está haciendo commuting. Y esto se va generando cada vez más. Además, obviamente, no todos los pueblos para nosotros podemos invertir. Esto de la España vacía, pues oye, son estas poblaciones en las que ni tienen medios de transporte, no hay un centro de salud, no hay facilidades de supermercados. Obviamente nosotros no entramos ahí, entramos en estos pueblos donde hay actividad, donde se genera empleo y donde se genera algo de negocio. Simplemente se ha comentado del sector logístico. Yo voy a preguntar, realmente el sector logístico realmente se está reactivando, y también más que nada el sector industrial, naves industriales, polígonos industriales. Yo sé, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la zona sur ha estado muy deprimida con estos años de la crisis. ¿Se prevé una reactivación ahí, de ocupación, de regularización? A ver, se prevé, yo preveo, y se prevé, y de hecho hay inversiones de Build to Rent en ese sentido, en cuanto al sector logístico. Lo que pasa es que, bueno, los ejes logísticos en España están más encaminados hacia la A2, ¿no?, por la salida que tiene hacia el norte y países europeos, de lo que pueda haber en el sur de Madrid. Pero no cabe duda que, en efecto, Amazon se está construyendo sus naves, es decir, el cambio en los hábitos de consumo que está habiendo nos lleva a pensar que el logístico va a tener tirón en los próximos años. Yo, si me permites, añadiría una cosa más. También logístico vinculado con el online. Es decir, nosotros que hemos estado invertido mucho en logístico y durante la crisis lo hemos pasado muy mal, pero muy, muy mal, en muy buenas ubicaciones logísticas en España, en el que te encontrás una nave que no servía para nada, que nadie te la quería alquilar. Yo creo que está cambiando un poco la forma de invertir en logístico en tener bancos de suelo. Es verdad que la tecnología va avanzando a una velocidad que casi estás terminándole la nave para Amazon o para Carrefour o para quien sea, y ya la tecnología te ha superado. Entonces ya tienes que hacer 2 plantas, dos plantas en logístico, si vamos siempre a una. Entonces, el tener un gran banco de suelo, que sea muy barata esa construcción, es la que va a permitir a los grandes inversores, como muy bien lo está haciendo algún gran inversor, en crear una plataforma de suelo logístico que no sea usado por un único usuario, sino que sirva para varios usuarios, y luego logístico de ciudad. Nos estamos en contacto con muchos operadores que nos cuentan sus dificultades a la hora de hacer entregas en las grandes ciudades por no tener esa última milla que se llama. Entonces ahí sí que hay espacios en las ciudades que están reinventándose o intentando reaprovecharse para esa logística de última milla. Perfecto, muchísimas gracias David, Juan, Henry. Gracias a todas las preguntas.